Aunque no existe una recomendación uniforme e internacional para el uso de azul de metileno en el caso de choque vasopléjico, y de hecho existen diferentes protocolos institucionales para su uso, es muy importante que sepas que es una de las últimas opciones off-label para el tratamiento de choque vasopléjico. Soy el doctor Pablo Rodrigo Guadarrama-Blet, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, y te voy a enseñar cómo preparar el azul de metileno en el caso de que estés ante un paciente con choque refractario o vasopléjico, tanto en urgencias como en la terapia intensiva. Es muy importante que sepas que en México sí existe la presentación de 100 miligramos sobre 10 mililitros, sobre todo en el IMSS. Ahora, es muy importante que sepas que lamentablemente no se cuenta con este recurso en la mayoría de los hospitales del sector público, pero sí lo puedes encontrar en terapias intensivas, usualmente de hospitales privados y probablemente de algunos hospitales públicos o instituciones. Bueno, ¿qué es el azul de metileno? El azul de metileno o cloruro de metiltionino es una sustancia que inhibe la vía óxido nítrico guanilato ciclasa o GMP cíclico, disminuyendo la vasodilatación en la sepsis y aumentando la respuesta vascular a catecolaminas. Pero es muy importante que sepas que es un coadyuvante en el rescate de la vasoplejía y por eso se indica que es de rescate u off-label. También bloquea la guanilato ciclasa soluble y también tiene otro tratamiento, otros usos, sobre todo para la intoxicación por metahemoglobina. Pero no vamos a hablar de eso en este video, sino simplemente enfocarnos en el caso del choque vasopléjico. Usualmente, como ya sabemos, o como ya indiqué, existe la presentación de 100 miligramos sobre 10 mililitros por ampolleta, aunque hay otras presentaciones en el mundo en donde viene 50 en 10. Ahora, vamos a ver, tal como en otros videos, cómo hay que indicárselo a la enfermería, cuál es la dosis y qué podemos esperar de este medicamento. La concentración, si dividimos o si diluimos 100 miligramos en 100 mililitros, nos va a quedar muy sencillo. Esta es una dilución usual que se llega a utilizar en las terapias intensivas, pero es muy importante que sepas que para que nosotros consideremos el uso de azul de metileno, probablemente ya hicimos uso de todos nuestros equipos y todas nuestras herramientas de monitoreo hemodinámico y probablemente el paciente se encuentre hipervolémico. Desde luego, por eso vamos a tener mucho cuidado en el volumen que le vamos a infundir. En algunos artículos se comenta que se puede dejar 200 sobre 100 mililitros o también se pueden dejar 100 miligramos sobre 500 mililitros, etc. Pero lo importante es que sepamos que si estamos ante un paciente con choque vasopléjico, lo ideal sería no dejar tanto volumen. Ahora, tal como hablamos en otros videos sobre los fármacos vasopresores como la noradrenalina y la vasopresina, pues ahí existen constantes en donde solamente vemos a qué mililitros hora está pasando la infusión, multiplicamos por un numerito y ya eso nos da rápidamente a qué dosis está. Pero en el caso del azul de metileno esto no existe, no hay una constante universal, así que vamos a utilizar una fórmula general en donde los miligramos kilo hora vamos a igualarlos a los mililitros hora, donde está pasando la infusión. Vamos a multiplicar la concentración y eso entre el peso real del paciente. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Bien, vamos a ver exactamente cómo se prepara eso. Debes de saber que existe el bolo y la infusión. El bolo es muy importante. Está descrito en diferentes artículos que el bolo usualmente es de 1 a 2 miligramos por kilo. Y esto debe darse en infusión para 15 o 30 minutos. Esto va a depender del protocolo. Como te comentaba, esto es off-label, o sea, quiere decir que no es oficial, ni siquiera en las guías de Surviving Sepsis, ni en su actualización 2026 viene esto. Simplemente son protocolos de diferentes líneas de terapia intensiva en diferentes países. Pero si podemos unificar, podríamos decir que el bolo es de 1 o 2 miligramos por kilo para 30 o 15 minutos. Y la infusión encontré que existe de 0.25 a 2 miligramos. Ahora, en mi experiencia, solamente llegué a utilizar el azul de metileno durante mi residencia en urgencias médico-quirúrgicas, así que realmente no lo he vuelto a ver en los hospitales en donde he trabajado. Sin embargo, tengo colegas que sí lo tienen en sus hospitales, sobre todo en las terapias intensivas privadas. Entonces, vamos a ver, sabemos que hay que aforar el medicamento, o mejor dicho, las bolsas de diluyente para que obviamente tengamos una concentración final real. Así que, tal como vimos, 100 miligramos en 100 mililitros, se prefiere la solución glucosada al 5%, porque si de por sí ya es cloruro de metiltionino, pues si le ponemos solución salina, que es cloruro de sodio, va a disminuir la solubilidad. Es lo que se indica de acuerdo a estos artículos. Entonces, el bolo se indica así: azul de metileno
Y si multiplicamos a 2 miligramos kilogramo, con un ejemplo de un paciente con 70 kilogramos, que en este caso va a ser peso real, no peso ideal, como la minofilina, por ejemplo, peso real nos va a dar 140 miligramos. Entonces, si cada ampolleta tiene 10 mililitros, en el caso de que estemos utilizando la que está en México, pues vamos a utilizar los 10 de la primera y 4 mililitros de la segunda, es decir, 1.4 ampolletas. Puede ser diluido en 100 mililitros, obviamente aforados, o en 50, por ejemplo, de solución glucosal 5%, vía intravenosa para 15 minutos. Obviamente, para que le podamos dar esta velocidad, tendríamos que programar la bomba a 400 mililitros hora. No porque le vayamos a pasar 400, sino porque a esta velocidad se pasa a 15 minutos. Y tendremos que hacer lo propio dependiendo de la cantidad de volumen que le pasemos al paciente. Entonces, 100 entre 15, pues nos da 0.25 horas. Y justamente la programación de la bomba sería 400 mililitros hora, que sería la velocidad. Ahora, la infusión, o sea, el mantenimiento sería azul de metileno, 100 miligramos en 100 mililitros aforados en justamente 100 mililitros de solución glucosa al 5%, vía intravenosa por bomba de infusión continua a 35 mililitros hora, equivalente a 0.5 miligramo kilo hora. Lamentablemente esto nos da una duración de 2.86 horas. ¿Y qué comentamos? Pues que obviamente la duración va a depender del protocolo. Encontré en la literatura que existen protocolos en donde se pasa obviamente solamente en 2 horas, en 6 horas, 48 y hasta 72 horas. ¿Qué significa esto? Que tendremos que hacer un recambio. Por ejemplo, si lo hacemos así, pues obviamente nos duraría casi 3 horas. Pero por ejemplo, si le ponemos otra dosis o aumentamos la concentración, pues obviamente nos puede durar hasta 5.43 horas. Pero bueno, va a depender obviamente del protocolo local. Aquí en este ejemplo solamente estamos poniendo cómo funciona. Estamos viendo qué alertas y peligros hay que considerar. Y sobre todo tenerlo en consideración por el caso de tener un paciente con choque vasopléjico, en donde ya usualmente el paciente ya tuvo requerimientos altos de norepinefrina, vasopresina, también esteroides. Y pues bueno, también se habla ahí de algunos agentes del sistema renina-angiotensina, aldosterona, también se llega a proporcionar en infusión adrenalina también, o también precursores de la aldosterona. Pero bueno, finalmente vemos que aquí no es heterogéneo el protocolo, sino que si, en ocasiones se pueden dar varios bolos, las infusiones pueden ser cortas y hay algunos protocolos más prolongados. Así como tal, la Society of Critical Care Medicine nos dice para 2026 que en adultos con choque séptico refractario y requerimientos crecientes de vasopresores existe evidencia insuficiente para hacer una recomendación sobre azul de metileno. Entonces la evidencia no alcanza para demostrar que su uso como terapia de rescate mejore la supervivencia. Eso va a ser prácticamente, pues, por experiencia personal. A mí, en mi caso, no me ha tocado ver que funcione. Sin embargo, en la terapia intensiva del hospital en donde hice mi residencia médica, sí vi que funcionó. Sin embargo, no podría decir que solamente funcionó y que el paciente se salvó por el uso de azul de metileno, sino probablemente por el uso de los antibióticos que le estaban pasando a ese paciente, dado que se trataba de un paciente con choque séptico abdominal. Entonces, ¿qué alertas y peligros hay que tener? Como sabemos, no es de primera línea, por lo tanto, hay que usarlo como rescate y específicamente en choque refractario. Recordemos que también se puede utilizar como un antídoto ante la intoxicación por metahemoglobina y otras que no vamos a hablar en este video, probablemente en otros, pero hay que considerar qué otros fármacos le estamos pasando al paciente por riesgo de síndrome serotoninérgico. Sobre todo se utiliza inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de noradrenalina, los IMAO, tramadol, que sí se puede utilizar como analgésico, sobre todo en hospitales públicos cuando no hay buprenorfina, no hay fentanilo, pues el tramadol es muy usado porque es más barato, entonces hay que tener cuidado aquí, o linezolid también. Ahora, obviamente, pues va a ser muy poco probable que nos toque un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfodiesterasa, pero bueno, se comenta que puede dar riesgo de hemólisis y que las dosis altas pueden causar metahemoglobinemia paradójica, o sea, se utiliza como antídoto, pero paradójicamente puede crearlo y puede teñir la orina, piel y secreciones de color azul o verde. Por lo tanto, se recomienda que la infusión se inicie de 0.25 miligramos kilo hora. Ahora, ¿cuál es el fundamento matemático? Ya como comentaba, no hay una constante universal. Así que pues nos grabamos esta fórmula y esta de acá. Vamos a ver, si por ejemplo te están entregando la guardia
y le está pasando al paciente en terapia intensiva o en urgencias azul de metileno, pues vamos a ver. Imagina que tenemos al paciente de 70 kilogramos. Estamos por el método 1 utilizando la fórmula simplificada. Si la bomba está pasando a 35 mililitros hora, por poner un ejemplo, en el paciente de 70 kilogramos es muy sencillo. Simplemente es lo que está pasando la bomba entre el peso y esto nos da 0.5 miligramo kilo hora. Y obviamente esto entraría en el rango de la infusión. Es muy sencillo porque aquí solamente hay que multiplicar lo que está pasando la bomba, o mejor dicho, dividirlo. El método 2 es calculando desde la concentración. Si la bomba pasa a 35 mililitros hora, pues simplemente multiplicamos a lo que está pasando la concentración. Para eso vamos a ver exactamente cómo está concentrado, si está 100 en 100, 200 en 100, 200 en 50, 100 en 50, etc. Y eso nos va a dar los miligramos hora. Y finalmente eso lo vamos a dividir entre el peso del paciente y nos va a dar miligramo kilo hora. Bueno, prácticamente este es un fármaco que no es de uso muy extenso, prácticamente se utiliza en lugares hasta cierto punto privilegiados, pero sería bueno que hubiera algunos reportes de esos hospitales, de esas clínicas que tengan el acceso a este medicamento y que, bueno, pues publicaran, sobre todo aquí en México, que faltan bastantes publicaciones sobre este tema, qué experiencia han tenido y si específicamente sobre esto se podría determinar que ha aumentado la supervivencia. De hecho, esto sería un excelente tema de tesis para residentes de terapia intensiva, de medicina interna e incluso pues de urgencias. Muy bien, pues te saluda el doctor Pablo Rodrigo Guadarrama Olet, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Espero que con esta revisión, pues prácticamente si estás en una guardia y tienes que saber exactamente cómo prepararlo, pues tengas aquí tu flashcard súper sencilla en un solo vistazo para que sepas exactamente cómo. Ten mucho cuidado, recuerda que el paciente usualmente ya está hipervolémico, así que si esta dilución te parece que podría darle mucho volumen al paciente, pues simplemente aumenta los miligramos, haz la dilución, pero con que sepas que el fundamento matemático así es. Cuídate mucho, que se mejoren tus pacientes. Hasta pronto.